Dios. Dios les bendiga en nombre de Jesús. Seguimos estudiando en esta parte de la Biblia en Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 8. Ya vamos en el capítulo 8 en el nombre de Jesús. Y el capítulo de hoy comenta y escribe la palabra encabezada diciendo viviendo en el Espíritu. Amén. Vamos a aprender a hablar, o vamos a aprender el día de hoy lo que es estar viviendo en el Espíritu y las consecuencias que esto nos da, el vivir en el Espíritu. Pero también hace mención en las cosas cuando estamos viviendo bajo la carne o cuando no hemos vencido a la carne en su totalidad. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar con esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Padre, porque tu presencia está en este lugar. Padre, bien lo dice tu palabra, donde dos o tres estén en tu nombre, allí tú estás, Padre. Y sabemos que tú estás en esta casa, que tú estás en este tiempo, en este día, en esta hora, para ministrar nuestro corazón, para enseñarnos, Padre, de tu palabra y seguir formando nuestras vidas conforme a tu carácter, conforme a tu diseño, Padre. Queremos darte el honor, darte la alabanza, darte todo el reconocimiento a ti, Señor. Y que, Padre, esté en nosotros esa recepción de tu palabra, esa disposición para recibir, tomar y atesorar tu palabra en nuestras vidas, Padre. Y que en su tiempo, Padre, podamos dar el fruto que tú nos demandas, el fruto que es necesario dar nosotros, Padre, como tus hijos, como tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Revélanos tu palabra, revélanos, Señor, a Cristo, revélanos, Padre, porque queremos conocerte y queremos verte, Padre. Queremos contemplar tu hermosura como lo cantábamos, queremos conocerte más, Padre. Por eso hoy estamos aquí, Señor, para ser guiados, para ser enseñados, Señor, y para conocerte más, Padre. Te damos gracias, Padre. Bendice a aquellos que desde su casa, Padre, nos sintonizan. Bendice a aquellos que no pudieron asistir el día de hoy. Bendice a aquellos, Padre, que tienen tiempo, que no se han congregado. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú quien habla a sus corazones. Seas tú inquietando a través de sueños, a través de visiones, a través de inquietarlos por las madrugadas, a levantarse, a orar, Señor. Seas tú inquietando, Padre, a todo tu pueblo, atrayéndolo a ti, Señor, atrayéndolo a esa unidad, al Espíritu Santo, a esa unidad con Cristo, a esa unidad, Señor Jesús, que ese estilo de vida conforme a tu voluntad, Padre. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Entonces, estamos, vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Romanos 8, amén, viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu para nosotros como hijos de Dios es lo primordial, amén. Es lo primero, amén. No podemos decir que somos hijos de Dios o que hemos nacido de nuevo si el Espíritu de Dios no está viviendo en nuestras vidas, o si nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, amén, viceversa. Entonces dice la palabra en el primer versículo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, lo que comienza escribiendo, amén, el apóstol Pablo dice: ahora pues
Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando vemos el ahora pues, amén, esto es un resultado de lo que es estar viviendo en Cristo Jesús. Esto es un resultado de no tener condenación, el que no estemos condenados a muerte, condenados por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras iniquidades. Esto es un resultado, amén, el no ser condenado, el no tener condenación, es un resultado de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y haber recibido el Espíritu Santo y estando viviendo bajo su voluntad, amén. Entonces, esto es un resultado de un esfuerzo, este es un resultado de donde nosotros ya decidimos abandonarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, amén. Es un resultado tan glorioso del cual el Señor vino a esta tierra para que nada de lo que nos condenaba, nada de lo que nos ataba, nada de lo que estaba en busca de nuestra muerte o tal vez lo que nos tenía en muerte, amén, nos siguiera oprimiendo, nos siguiera alejando del Señor, nos siguiera separando del propósito, nos siguiera separando de las promesas eternas de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo único, amén, unigénito, dice su palabra, y lo aprendíamos a hacer en esta misma carta a los romanos, lo aprendíamos por la pastora Rocío, por mi pastor Alberto, por un servidor, lo aprendíamos, amén, que la ley era tan perfecta que nos condenaba porque no podíamos cumplirla, amén, porque nuestra carne, y bien lo dice su palabra, esta carne no quiere y no puede, amén. Era tan perfecta esa ley que se tenía y que está escrita en el Antiguo Testamento, amén. Era tan perfecta que solamente alguien perfecto tenía que venir a cumplirla, amén, para librarnos de toda condenación, amén. Por eso hacíamos alusión y nos enseñaba, y siempre nos ha enseñado eso aquí en casa, a través del pastor, a través de los que predican, amén, que el Señor vino a cubrir, vino en el nombre de Jesús a cumplir esa ley, amén, para que no nos siguiera condenando, porque Él era el único perfecto, Él era el único santo, amén, que lo dice aquí mismo en Romanos 8, que se hizo carne y que vino como carne, amén, y que sufrió como un humano, el cual somos tú y yo, tal cual, amén, que hemos aprendido y y se ha mencionado en diferentes ocasiones que Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero no porque fue 100% fue 100% Dios aquí en la tierra, no significa que no padeció como hombre, amén, porque sabemos y a lo largo de la historia hemos conocido, y gloria a Dios por los comerciales, en el nombre de Jesús. A ver, hay elotes, también aquí en la Fidel Velázquez, ahí hay elotes, deliciosos elotes, ¿cómo le dicen también? Esquites. Aleluya. Entonces, volviendo a la palabra, hace mención, Romanos 8, este capítulo y estos versículos hacen mención a eso, amén, porque dice la palabra, para los que están en Cristo, amén, Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, amén, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí hace mención como una ley del pecado, una ley de la muerte en el nombre de Jesús, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, amén. Entonces éramos incapaces de cumplir esa ley por nuestra carne, por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza que estaba tan torcida, que estaba tan viciada en el nombre de Jesús. En otra versión hace mención, dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores,
lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de él Dios destruyó al pecado. Por eso somos libres de toda condenación, por eso somos libres de todo pecado. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero todo esto, todo aquello que el Señor destruyó, todo aquello de lo cual el Señor nos hace libre de condenación, nos hace libre de todo eso, es cuando estamos en Cristo Jesús. Es cuando hemos primeramente reconocido a nuestro Señor, como, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Amén. Ahí me equivoqué. Amén. No solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, que nos gobierna. Por eso dice que vino Él, amén, para hacer que todo eso malo, amén, lo quitara de nosotros, lo limpiara, lo destruyera. Y esa es la verdadera, amén, la palabra correcta. Él destruyó y Él quitó toda cadena, todo aquello que nos condenaba, todo aquello que nos ataba, todo aquello lo destruyó, y lo destruye el Señor cuando nosotros tomamos la decisión de seguirle. Y tenemos la convicción y tenemos la certeza y estamos viviendo en la fe y estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo y siendo gobernados bajo el Espíritu Santo, porque dice, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que si no hay un Espíritu Santo en nosotros, amén, que se encarga de ministrarnos, que se encarga de consolarnos, que se encarga de redarguirnos, que se encarga de convencernos, que se encarga de que tengamos esa relación íntima con Dios, esos diálogos íntimos con Dios, que se encarga de que estemos en esa comunión continua con Dios. Si no hay un Espíritu Santo en nosotros, no hay una conexión, no estamos entrelazados al corazón del Padre. Y eso es lo que el Señor anhela, que nuestro corazón esté entrelazado a su corazón. ¿Y cómo va a pasar eso? Va a pasar con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu Santo no habita en nosotros, si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, es por diferentes circunstancias, y la principal es porque no hemos dejado la carne, es porque no hemos dejado el pecado, es porque no hemos querido ser libres de toda condenación, porque Él vino a morir por todo el mundo, por todos sin excepción, amén. Pero aquellos que no han querido, amén, es porque prefieren o se acostumbraron o nos acostumbramos a vivir en condenación, a vivir en pecado, a vivir apartados, a vivir enlutados, a vivir muertos, amén, espiritualmente. Nos acostumbramos a vivir de cierta manera, amén, que el Señor, como lo ha estado predicando el pastor, y en una de las imágenes que publicaba, ni aun con toda su fuerza, ni aun con todo su poder, amén, Él no puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir, de donde esa persona no quiere salir, amén. Ni aun con todo su poder, ni aun con toda su fuerza, el Señor no puede hacer nada, amén. Porque en esto, amén, el estar sirviendo al Señor y el ser hijos de Dios es estar en ese ánimo voluntario, de decir: yo te sigo, yo te sirvo, yo te amo, y yo estoy al pie, Señor, y yo estoy aquí para ti, y yo estoy aquí, Señor, para ser ministrado. Yo estoy aquí hoy para ser restaurado. Yo estoy aquí hoy, Señor Jesús, porque anhelo ver tu gloria, porque anhelo ver restauración en mi casa, porque anhelo ver restauración en mi familia. Señor, aquí estoy, Padre, y con la ayuda del Espíritu Santo, amén, todas las cosas en el nombre de Jesús van a ser posibles porque estamos entrelazados al Padre. Tenemos esa dirección correcta en nuestras vidas con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablábamos de que hay beneficios de vivir bajo o con la ayuda del Espíritu Santo, y vamos a leer algunos versículos. Para eso les voy a pedir que me acompañen a leer en el nombre de Jesús. En Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3, vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús.
En el Génesis 1, ya es el primer libro, amén. Dice cuando, hay otra versión, dice en el principio, que hemos aprendido sobre esta verdad, sobre esta palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, en el nombre de Jesús. Esto es algo principal que el Señor hace a través del Espíritu Santo, solo a través del Espíritu Santo, amén, que nos separa de la luz, amén, que vino o que viene el Espíritu Santo, que viene Jesús, que viene su presencia a alumbrarnos a través del Espíritu Santo, amén, porque sin Él estamos en oscuridad, sin Él estamos en tinieblas, amén. Sin Él no hay visión en nuestra casa, no hay visión en nada de lo que está a nuestro alrededor, no podemos ver nada, estamos a oscuras completamente, amén. Y una vez nos explicaba el pastor, nos predicaba, el estar a oscuras, cuando estamos a oscuras, amén, y queremos caminar por nuestra casa, no vamos a topar con una pared, vamos a topar con un mueble, vamos a topar con un sillón, vamos a topar con un aparato, con lo que sea que tengamos en la casa, vamos a topar porque no hay claridad, porque no hay una visión, porque no hay algo que nos ayude a evitar esos obstáculos o a caminar rectamente por el camino trazado, amén, sino que vamos siendo lastimados, nos vamos golpeando, vamos siendo heridos, amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y alumbra nuestros corazones, separa todo eso, amén, porque dice aquí: y las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, amén. Pero dice su palabra que estaba desordenada y vacía, y así estábamos nosotros, desordenados y vacíos, y así podemos estar nosotros, desordenados y vacíos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo? Venir a alumbrar toda esa tiniebla y disipar esas tinieblas que nos impiden ver con claridad, que nos impiden tener una visión y que están haciendo que nos estemos lastimando, que estemos lastimándonos, que estemos hiriéndonos constantemente por no tener una visión, por no tener un camino trazado, por no seguir un camino trazado. Amén. Entonces el Señor, cuando nos acercamos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, alumbra y disipa toda tiniebla y lo ordena todo, amén, lo ordena todo, comienza a ordenar aquello vacío, comienza a ordenar aquello desordenado y a llenar aquello que estaba vacío, porque solo Él es el único que puede llenar todo vacío de nuestro corazón, solo Él es el único que puede saciar todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra alma, amén. Ninguna persona, ninguna cosa material, nadie, amén, ni nada podrá llenar ese vacío, solo su presencia, solo su palabra, solo Dios, amén, es el único que puede llenar esos vacíos, es el único que puede llenar nuestra vida en totalidad y poder nosotros tener una vida plena en Él, amén. Y solo Él es el que puede ordenarlo todo nuestro ser, solo Él es el que puede ordenarlo toda nuestra familia, solo es Él el que puede ordenarlo todo en mi casa, solo es el que puede ordenarlo todo en mi trabajo, solo es el que Él lo puede ordenar, solo Él. Y lo mencionábamos en las predicaciones, solo Él tiene la capacidad para ordenarlo, solo Él tiene la capacidad para verdaderamente restaurarnos, para verdaderamente volvernos al diseño original, solo Él, a través de su Espíritu Santo. Entonces es un beneficio, amén, es una gran verdad, amén, y que el Señor anhela moverse en nosotros y que toda oscuridad sea disipada, amén, y no nos acostumbremos a vivir en oscuridad, no nos acostumbremos a vivir en oscuridad. Hay que pagar un precio, amén, como en lo natural, amén. Si no pagamos un precio o un servicio, amén, por tener electricidad, pues vamos a vivir a oscuras, amén. Vamos a vivir sin una comodidad de poder hacer o poder tener incluso alimento caliente, nuestros alimentos que se conservan en los refrigeradores,
etcétera, etcétera. Amén. Muchos beneficios que nos da la luz en lo natural y en lo espiritual es mucho mayor el beneficio. Amén. Pero hay que pagar el precio. Amén. Y no es de dinero. Amén. No es de dinero, no es de oro, no es de plata. No se paga para que la luz del Señor resplandezca en nosotros. No, hay que pagar un precio en abandonarnos, en hacer morir nuestro viejo hombre. Y lo dice en Romanos 8. Aquel que no ha muerto, amén, aquel que no ha muerto, aquel que no está en Cristo, no puede tener eso, no va a tener esta. No es libre de condenación. Solo los que están en Cristo, porque es un resultado de nuestra fe, es un resultado de la obediencia, es un resultado, amén, de que hemos muerto a nuestro viejo hombre, amén, y anhelamos que el Señor se siga fortaleciendo en el hombre espiritual, amén. Entonces, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas, amén. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, en el nombre de Jesús. Hay otro versículo que también habla sobre el Espíritu Santo, sobre lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros, en San Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a darle lectura en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 23, dice su palabra: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces el Señor primero viene y alumbra nuestra vida. El Señor primero viene y alumbra y ordena todo lo que estaba desordenado, y llena cada vacío de nuestra vida, de nuestra alma. Nos llena con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para ahora poder darle esa alabanza en espíritu y en verdad. Ahora poder exaltarle, ahora poder darle todo el reconocimiento, ahora poder darle a Él toda la alabanza, toda la exaltación en el nombre de Jesús, viviendo agradecidos. Amén. El Señor alumbra nuestras vidas, el Señor ordena nuestras vidas, llena nuestras vidas, y de nosotros tiene que salir ese agradecimiento, de nosotros tiene que salir esa alabanza, de nosotros tiene que salir esa exaltación. Pero si no hemos sido alumbrados, toda alabanza que podamos estar dando, toda exaltación que podamos estar dando, toda palabra que podamos estar predicando, no tiene algún efecto. Amén. Porque no es el espíritu ni en verdad, porque no hemos sido alumbrados, porque no hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mas cuando hemos recibido el Espíritu Santo y estamos viviendo bajo la voluntad de Cristo, amén, entonces ahí nosotros, el Señor dice: ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos adoran al Padre. Que dice: adoran al Padre. Los hijos adoran al Padre. Amén. Otra persona no puede adorar, solo los hijos tienen la capacidad de adorar al Padre, que son verdaderos, porque están viviendo bajo el Espíritu, están viviendo bajo la verdad de su palabra. Amén. Adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Dios alumbra nuestro ser, alumbra y ordena todo, y cambia nuestro lamento. Amén. Cambia nuestro lamento en danza, cambia nuestro lamento en alabanza, cambia nuestro lenguaje. Porque cuando estábamos en oscuridad nos quejábamos, cuando vivíamos o cuando vivimos en oscuridad nos quejamos, y tenemos el lenguaje del diablo. Amén. ¿Qué es quejarnos? ¿Qué es quejarnos? ¿Qué es quejarnos? ¿Qué es quejarnos? ¿Qué es menospreciar? ¿Qué es reprochar? ¿Qué es quejarnos con Dios y juzgar a Dios y decirle a Dios: tú te equivocaste y no? Amén. Entonces, cuando hemos sido alumbrados por su palabra, por el Espíritu Santo, entonces recibimos ese lenguaje de Dios en nuestras vidas. Amén. Para poder ser aquellos adoradores en espíritu y en verdad, que ya no se quejan, que ya no están en contra de la palabra de Dios, sino que ahora adoran, ahora exaltan,
Ahora bendice. Amén, en el nombre de Jesús. Otro versículo en el cual también Dios nos sigue enseñando es en San Juan, en el Evangelio según San Juan también, capítulo 14, versículo 26. 14 a 26 dice su palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo lo que yo les he dicho, más el Consolador. A ver, aquí describe el Espíritu Santo como alguien que nos consuela. Amén. Que nos da consuelo, que nos da ayuda, que nos da soporte, que nos anima en el nombre de Jesús, que no estamos solos. Para sentir la presencia del Padre, para sentir la presencia de Dios, necesitamos el Espíritu Santo para que nos consuele. Amén. A veces decimos: Dios, es que no te siento, es que no has dado lugar al Espíritu Santo. Amén. No has dado lugar para que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Y por qué no puede estar morando el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Porque nuestra morada está sucia, porque nuestra morada está desordenada, está vacía. No hay nada, amén, que le podamos ofrecer al Espíritu Santo. No hay nada que le podamos ofrecer. Amén. Cuando Dios ordena nuestra vida y lo llena, entonces el Espíritu Santo viene, amén, y mora en nosotros, porque ahora está ordenada nuestra casa y no está vacía. Hay algo que podemos ofrecerle a Dios, hay un fruto que le ofrecemos, hay una obediencia, hay una paz, hay un amor, hay una benignidad, hay un pan, amén, en nuestro corazón, hay una palabra, hay ese agradecimiento que le podemos ofrecer a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces también esto es parte de cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Amén. El Señor comienza a capacitarnos, y lo decía en la oración, Él nos revela su palabra y nos revela a Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Ya no solo leeremos letra, sino que ahora veremos aquellos secretos que el Señor tiene para sus hijos. Amén. Por eso dice: Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Él les enseñará todas las cosas. Él nos capacita, Él nos entrena, Él nos discipula en el nombre de Jesús. Él nos revela su palabra a través del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Él nos da el entendimiento para su palabra a través del Espíritu Santo. Él nos da el don de ciencia, el don de todo eso a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y os recordará todo lo que yo les he dicho, en el nombre de Jesús. Hay otro versículo en 1 Corintios 12, 13. Amén. 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. Dice su palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y esto es lo glorioso que el Señor hace, amén, a través del Espíritu Santo. Amén. Fomenta la unidad en el cuerpo. Amén. Fomenta la unidad en la iglesia. Fomenta la unidad en una casa, en una familia. Amén. Porque Dios no obra, amén, o más bien lo que Satanás quiere es que no obre, amén, en esa unidad. Él quiere separar, Él quiere dividir. Así es. Y lo hemos aprendido por mucho tiempo, por muchos años. Es el lema de Satanás que dice: divide y vencerás. Mientras Él divida, Él va a vencer, porque un pueblo dividido está vencido, porque cada quien difiere de sus pensamientos, porque cada quien dice: yo creo esto, yo creo aquello, yo creo que así, yo creo que es mejor así, yo creo que acá, y se rebelan en contra de los pastores, en contra de los líderes.
y se hace un desorden tan grande que el enemigo, amén, el enemigo se goza, amén, y vence y logra su cometido, que es dividir al pueblo de Dios, amén. Y cuando se divide el pueblo de Dios, y cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay celo, cuando hay contienda en el pueblo de Dios, es muy visible para los que están afuera, es muy visible para los que están en el mundo, amén. Entonces, parte de eso también nosotros damos ese testimonio donde no hay unidad, donde no hay armonía, amén, y el mundo lo ve, porque su palabra, una gran nube de testigos está en nuestra vida, amén. Entonces, cuando nosotros también en nuestra casa, los vecinos, todos se dan cuenta, amén, porque hay una gran nube de testigos. Entonces, el enemigo vence, porque dice: ya dividí tu familia, ya dividí tu casa, y también ya provoqué que los que están alrededor no crean en tu Dios, amén. ¿Por qué? Porque van a decir: no, para eso quiero ser cristiano, para eso quiero ir a la iglesia. Mira cómo se pelean en la iglesia, mira cómo son chismosos los hermanos y las hermanas de la iglesia. Eso es lo que hace el enemigo, amén. Y es una estrategia que lamentablemente le ha funcionado en muchas ocasiones, o en repetidas ocasiones, amén. Entonces la carne se tiene que someter, amén, en el nombre de Jesús. Y la carne se somete. No hay parte a toda esa división, a toda esa contienda, a todo ese celo, a toda esa envidia, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, amén. Porque el Espíritu Santo lo que va a provocar en nosotros es fomentar esa unidad, impartir esa unidad. Y lo aprendíamos en Timoteo, lo aprendíamos en Tito, amén. Le decía a aquellos discípulos, el apóstol Pablo: no hagas caso de aquellos contenciosos, tú mantente firme, mantente manso, mantente aquí, mantente allá, y predica esto, y predícales esto, y diles esto. Y comenzaba el apóstol Pablo a decirle: no caigas en su juego, predícales, exhórtales, repréndeles, amén. O sea, es decir, que aquellos, principalmente aquellos discípulos, tenían que tener el Espíritu Santo para poder ser esos conciliadores, para poder ser esos reconciliadores, para poder hacer aquellos que no permiten que se manifieste la división, sino que fomentan esa unidad en el pueblo, amén. Entonces eso es muy importante en nosotros como hijos de Dios, y eso es algo glorioso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Va a fomentar, o va a hacer que impartamos de esa unidad, va a hacer que el Espíritu Santo se mueva en esa unidad, en una iglesia, en una casa, en una familia, en el nombre de Jesús, amén. Entonces aquí lo hemos aprendido, amén, que ahí desciende la unción, amén, la unción en el nombre de Jesús. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces si estamos viendo esas circunstancias en nuestra casa, en nuestra iglesia, es tiempo de doblar nuestras rodillas, amén, y decirle al Señor: Padre, venga tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Padre, sobre la faz. Sopla, Señor, sobre nuestras narices ese aliento de vida. Sopla, Señor, sopla. Que venga tu Espíritu Santo, Padre. Que venga tu Espíritu Santo a alumbrarnos. Que venga tu Espíritu Santo a cambiar nuestro lenguaje. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, porque yo quiero ser un hijo verdadero, un adorador verdadero, en espíritu y en verdad. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, y acabe con toda esta división, Señor, que se está moviendo en mi casa, en mi familia, en la iglesia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que venga tu Espíritu Santo y nos revele tu palabra, nos revele, nos dé entendimiento, porque hay cosas que no entiendo, hay cosas que veo y no entiendo, hay cosas que leo y no entiendo, hay cosas que pasan en la casa, que pasan en la iglesia y no las entiendo, Señor. Hay procesos, hay valles que no entiendo cuál es el fin de ellos, Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, glorioso es estar bajo el Espíritu Santo y estar viviendo en Cristo Jesús, porque como lo dice, no hay condenación, amén. Lo decía en Romanos 8, la primera frase, amén. No hay condenación para tales
Amén. Dice su palabra en otro capítulo, 2 de Corintios 13, 17. No, perdón, 2 de Corintios 3, 17. También por ahí haciendo referencia dice su palabra, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Glorioso. Amén. Glorioso es esto. Pero por el versículo 17, porque el Señor es espíritu, y donde el espíritu está, o donde el espíritu del Señor está, allí hay libertad. Amén. Amén. Allí hay libertad, y confirma la palabra que está en Romanos 8, que no hay condenación, que no hay muerte, amén, que hay vida, que a través de Jesucristo recibimos la vida, amén, que vino a cumplir la ley que nos condenaba a morir en nuestros pecados y los delitos que éramos incapaces de cumplir, amén. Y el Espíritu Santo, y recibimos al Espíritu Santo y recibimos esa libertad, amén. Y por último, en Hebreos 1:8, un versículo muy trillado y muy conocido, amén, en el pueblo de Dios. Hebreos 8. Hebreos 1:8. En el nombre de Jesús, que dice su palabra. Amén. En el nombre de Jesús, ¿qué sabemos? Los Hechos. Hechos 1:8, ¿no? Sí, es 1:8. Me equivoqué ahí con el Hebreos. Amén. Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Amén. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, no solo recibimos el poder, sino que nos convertimos en aquellos testigos del Señor. Amén. En aquellos testigos, en aquellos que van a dar el testimonio de las obras de Dios en nuestras vidas. Amén. Que primeramente tenemos que dar el testimonio. Somos testigos de la obra de Dios. Somos testigos de su palabra. Somos testigos de su mensaje. Somos testigos de su poder, de su unción, de sus manifestaciones. Somos testigos de su promesa. Amén. Entonces es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa el ser testigo. El ser testigo es una gran responsabilidad, porque para ser testigo tenemos que estar en ese mismo pensar y en ese mismo sentir de Dios. Porque para ser testigos en el nombre de Jesús tenemos que estar viviendo y obrando en su palabra. Amén. Porque para ser testigos tenemos que estar creciendo en esa verdad y estar creciendo en ese espíritu. Amén. Porque para ser testigos tengo que estar predicando, tengo que estar adorando, tengo que estar aconsejando en ese espíritu y en esa verdad del Señor. Amén. Para que no sea la palabra del hombre, para que no sea el método del hombre equivocado que lastima, que busca un beneficio propio, sino que sea siempre que nosotros busquemos que el Señor en todo sea glorificado, que el Señor en cada situación, en cada cosa que hagamos, sea glorificado. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, a donde quiera que el Señor nos envíe, el nombre de Dios, el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Por eso, y me seréis testigos, hablándoles a sus discípulos. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos.
cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. En el nombre de Jesús, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, volviendo a Romanos 8, ya después de que hemos aprendido y el Señor nos ha abierto por ahí el panorama de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es estar viviendo bajo el Espíritu Santo, amén, y hemos entendido por qué es que somos libres y por qué es que el no tener condenación, amén, o el estar en Cristo Jesús nos da como resultado ser libres de toda condenación, ser libres de todo pecado, ser libres de toda maldad, de toda cadena, de toda atadura, amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que están viviendo en el Espíritu Santo, para los que han dejado, para los que se han dejado alumbrar, para los que se han dejado ordenar y llenar, amén, que han recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en sus vidas, mora en sus casas. Ahora tienen el poder, ahora tienen la enseñanza, ahora son testigos fieles, amén, testigos fieles en el nombre de Jesús, de mi palabra, de mis obras, de mi promesa, de mi mensaje. Ahora pues ninguna condenación hay. Y dice su palabra, porque los que son de la carne, en Romanos 8 versículo 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén. La carne no quiere ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Más claro que el agua no hay. Amén. Aquí lo describe su palabra. Mas vosotros no vivís. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. No vivís en la carne. Si es que, pero si no, entonces no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado, o está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia y del Espíritu de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el versículo, para terminar, está muy largo este capítulo, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por el cual clamamos Abba Padre, Cristo, Padre, Padre. Amén. Ya no estamos esclavos, no recibimos lo dice claro, no recibimos un espíritu de esclavitud, sino recibimos la adopción de nuestro Dios. Amén. Porque estábamos huérfanos, porque estábamos solos, porque abundaba en nosotros la soledad, amén, y la orfandad. Pero el Señor vino a traer su Espíritu Santo sobre nosotros y nos adoptó como sus hijos. Amén. Por el cual ahora clamamos Abba Padre. Por eso es tan importante siempre reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Padre. Amén. Si no reconocemos que Él es nuestro Padre, entonces no vamos a poder estar en esa comunión, recibiendo esos nutrientes, recibiendo esas instrucciones, recibiendo esa palabra, recibiendo ese consejo en el nombre de Jesús. Nosotros no fuimos llamados a ser hijos bastardos, nosotros fuimos llamados a ser hijos genuinos en Dios. Amén o no amén.
No somos bastardos. El enemigo quiere que seamos bastardos. El enemigo quiere que Dios nos dé la espalda y seamos como aquel bastardo. El enemigo quiere y anhela hacer eso, porque para él ya no hay misericordia, y quiere que Dios nos dé la espalda. Quiere que Dios, como está escrito en Proverbios 1, se burle de nuestra calamidad por no haber atendido a su consejo, por no haber atendido a su llamado, por no haber atendido su mano cuando él la estuvo extendiendo. Eso es lo que busca Satanás. El Señor aún está extendiendo su mano para nosotros, y lo que busca es que no la atendamos. Amén. Para que nos dé la espalda a Dios, porque Él es así, no, sino por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestra obstinación. Eso es lo que busca Satanás. Amén. Pero aquí el Señor nos ha declarado: tú ya no eres huérfano, tú ya no estás solo, yo te he adoptado. Amén. Y está extendida mi mano. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios more en nosotros, para poder alcanzar y tomar su mano. Amén. Y que todo aquello que nos quiere jalar, porque yo veo y visualizo, amén, y me imagino esta parte, amén, cuando el Señor dice: extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo visualizo como yo voy, o está la mano extendida del Señor, y yo tengo que lograr alcanzarlo. Pero en eso hay algo que me está presionando, hay algo que me jala, hay algo que quiere que no extienda yo mi mano, que yo me esfuerza para levantarme. Hay algo que está oprimiendo, hay una fuerza contraria, y eso es lo que el enemigo, es el trabajo del enemigo. El enemigo siempre está trabajando, como nuestro Dios también siempre está trabajando. Y como nosotros tenemos que estar siempre trabajando, amén, en las cosas del Señor, para poder alcanzar su mano, y que no se quede como en Proverbios 1, no hubo quien atendiese. ¿Por qué? Porque pudo más aquella fuerza contraria, pudo más aquel deseo carnal en ti que te impidió levantarte a tomar mi mano. Yo así lo visualizo, amén. Me gozo cuando lo veo así, amén, porque nos inspira el Señor a seguirnos esforzando y a saber que siempre va a haber una fuerza una fuerza contraria que nos va a hacer caer, que nos va a hacer impedir que atendamos su mano. Amén. Pero la verdad, su mano está extendida, y nosotros tenemos que estar orando y clamando en el nombre de Jesús. Amén. Por más misericordia para el pueblo de Dios, por más misericordia para sus hijos, por más misericordia para nosotros, porque constantemente esa fuerza está ahí. Pero con el Espíritu Santo, cuando recibimos al Espíritu Santo, aunque sea la fuerza mayor, amén, aunque sea aquellos deseos carnales y aquellas cosas que el enemigo quiera sembrar en nosotros, nada nos puede detener para poder alcanzar su mano y tomarle, amén, y atender a lo que Él nos está llamando. Bien, entonces cada vez que leo esta palabra, cada vez que estudiamos Proverbios 1, lo visualizo de esa manera, amén, y debemos de visualizarlo de esa manera. El Señor está extendiendo su mano, y lo que busca Satanás es que no atendamos a esa mano, es que no atendamos su llamado, amén, es que no atendamos su llamado en el nombre de Jesús, para seguir siendo esclavos del temor, para seguir siendo esclavos de la oscuridad, para seguir siendo esclavos en el desorden, para seguir estando vacíos, sin poder, sin fuerza, nada, muertos en nuestros pecados y delitos. Eso es lo que busca Satanás. Así que por eso el Señor hoy nos recuerda a través de su palabra en Romanos 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, por el cual lo reconocemos como nuestro Padre, por el cual hemos recibido su paternidad. Amén, en el nombre de Jesús. Hemos recibido su paternidad, y anhela el Señor formar en nosotros esa paternidad. Pero para poder ser padres, amén, para poder ser padres, primero tenemos que aprender a ser hijos. Y para poder ser hijos, primero tenemos que recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.
en esta hora en el nombre de Jesús. Les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Yo creo que Dios nos ha estado hablando y me traía a memoria, porque llevo una secuencia de estudio de los miércoles, de estudio de Romanos, que vamos en el capítulo 8, hablando de viviendo en el Espíritu. Amén. El viernes pasado Dios nos enseñaba de aquella mujer llamada Gomer. Amén. La prostituta, de la cual el Señor quiso redimir, mandando al profeta Oseas para que se casara con ella. Pero aún con todo y eso, aunque Oseas la hizo una señora, ella se seguía prostituyendo. Amén. Porque muchas veces así estamos como iglesia, prostituyéndonos, amén, ante el mejor postor. Y ese es un problema, porque no hemos dejado que venga el Espíritu Santo a purificarnos como templo de Él. Amén. Traía a memoria lo mencionado en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en San Juan capítulo 2, verso 13. Bien rápido, amado. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, que es un tipo de servicio. Había, amén, quien vendían ovejas, que es un tipo de la disposición, que vendían palomas, falsas unciones. Amén. Y a los cambistas ahí sentados, a los cambistas, amén, a los que manejaban el recurso económico o las finanzas. Ahora, si nos vamos algo a la historia, vemos que aquellos guardias que estaban cuidando la tumba de Jesús, ¿qué fue lo que hizo el sacerdote Anás y Caifás? Les dio dinero, ¿para qué? Para que predicaran la mentira, o para que dieran el mensaje de mentira. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con Judas Iscariote? Le dieron dinero para que entregara a Jesús. E indiscutiblemente, para que la purificación en nosotros se pueda manifestar, amén, que no es de la noche a la mañana, mis amados, pero de que se puede, porque hay un diseño que respetar. De acuerdo a la voz que yo esté escuchando, será mi forma de operar. El domingo el Señor nos hablaba, el domingo pasado, de qué tipo de vasija somos. Y también en segunda de Timoteo nos predicaban los pastores Brian y Rocío, amén, en el capítulo 1, verso 12, cuando dice, cuida tu depósito, que Jesús cuide tu depósito. Sí, amén. Entonces depende de lo que yo esté vertido, porque así dice la palabra, que de lo que abunde aquí en mi depósito, de eso va a hablar mi corazón. Amén. De lo que abunde en mi corazón, de eso hablará mi boca. Ahora, indiscutiblemente dice en el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Amén. Y volcó las mesas, porque indiscutiblemente, para que nosotros hayamos aprendido de que cuando hay una congregación, que es un tipo de una mesa, nos habla de comunión, y todo gira alrededor de la mesa, no de las mesas. Amén. De la mesa. Pero en ocasiones queremos poner nuestra mesita, en ocasiones queremos poner, amén, lo que bien nos parezca. No, no es mi servicio, no es mi disposición, no es, amado hermano, mi unción, no es mi dinero, es la disposición, el servicio y la unción, amén, del Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Porque lo decía ahorita en Romanos 8 el pastor Brian, esta carne ni quiere ni puede. Así que, mis amados, vamos a ir quitando nuestra mesita. ¿Por qué? Porque ya hay una mesa. Y es una mesa, amén, bien puesta, donde hay un alimento, hay un pan, un aceite y un vino. Por eso dice
y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis, amén, de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Amén. Cuando ves a alguien pecar, yo hace un momento con unos amados aprendíamos, amén, ¿qué son los hijos de desobediencia? No son los que están en el mundo. Amén. Los hijos de desobediencia son los que ya saben cómo hacer las cosas, pero no obedecen a la palabra. Esos son los hijos de desobediencia. Amén. Pero en ocasiones sentimos ese celo, ¿verdad? Así como que dices tú, no tanto coraje, sino que el celo de decir, no saben a qué se están enfrentando, y si no saben a qué se están enfrentando, no tienen idea lo que están provocando. Amén. Y el celo no es porque están pecando, sino porque se van a perder si no dejan de pecar. Amén. Porque Dios es un Dios celoso y nos sigue amando aunque pequemos, nos sigue amando aunque fallamos. Pero ¿sabe qué? Lo que ahorita nos enseñaba el pastor Brian en Romanos 8, amén, en el último verso, ahí lo menciona. Mire bien, vamos rápidamente ahí. Ya voy a terminar otra predicación. Igual que el pastor Manuel, saludos, bendiciones, pastor Manuel. Me impartes 1 hora y media Brian, 2 horas yo. Saludos y bendiciones. Dios bendiga al pastor Manuel. ¿Cómo le decimos? Dios le bendiga y lo guarde. Si nos está viendo, Dios le bendiga y lo guarde. Si no nos está viendo, de todas maneras. Amén. Amén. ¿Qué dice en el último verso del capítulo 8? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él conoce nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Amén. Amén. Así que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, yo creo que hay que dejar que Él sea quien nos dirija para que nuestra vida sea una vida en el Espíritu. Amén. Que tengamos más de Dios que del mundo. Amén. Y difícil y tremendo es cuando ya te acostumbras. Amén. Cuando andamos conforme a la carne o conforme a nuestra concupiscencia, pues a todo le ponemos un precio, olvidándonos del precio que jamás pudiéramos haber pagado usted y yo, el precio de nuestra vida. Imagínense, al morir el Señor y al resucitar con poder y gloria, vino y nos sacó del mismo infierno. ¿Cómo no vivir de acuerdo a lo que Él quiere? Alabado sea el Señor. Amén. Así que honra y gloria al Señor, de acuerdo a nuestras motivaciones, que sea el agradar a Dios, antes que a la carne. Amén. 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 Un amén. Amén, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Señor, te damos gracias el día de hoy y venimos delante de ti porque indiscutiblemente queremos que nos sigas llenando, queremos que nos sigas mostrando, bendito Dios, y manifestando de tu misericordia para con nosotros. Sí, gracias. Te damos gracias, Señor. En ocasiones, Padre, Señor, no entendemos, decía el pastor Brian, en ocasiones no podemos entender o no comprendemos muchas cosas, pero yo creo que es abandonarnos, Padre, para obedecerte, es abandonarnos a ti, para que de ti, Señor, venga esa impartición, Señor, y así poder nosotros decir indiscutiblemente: el celo de tu casa, el celo de tu casa me consume. Así, bendito Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy, Señor. Lloramos, Padre, por aquellos que están desanimados, por aquellos, Señor, que un día estuvieron a tu servicio y que ahora, Señor, ya no están. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que los vuelvas a encender. Oramos, bendito Dios, para que les hables al corazón. Si los tienes que llevar al desierto, hazlo, Señor, pero que no se pierdan en el nombre de Jesús. Por eso hoy te damos honra y gloria, alabanza y reconocimiento solo a ti, Padre.
Y te doy gracias por esta tu palabra que por boca del pastor Brian nos has impartido, Señor, el cual bendigo de todo mi corazón. Sigas usándolo, sigas llenándolo, sigas poniéndole en su corazón, bendito Dios, el recibir de ti, Señor, el recibir de ti, Señor, y tenga la disposición de seguir clamando, rogando, llorando, Señor, bendito Padre, para que nada se pierda de lo que tú nos has dado, nada se pierda, Señor, en esta tu casa, el taller del maestro, en la iglesia Jesús viene pronto, en la iglesia remanente, Señor, que también, Señor, declaramos bendición para estas casas, en el nombre de Jesús. Así bendigas, Señor, a la pastora Rocío, bendigas el fruto de su vientre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, declaramos, Señor, bendición, fortaleza, Señor, y sanidad a ese fruto que como una aguilita, Señor, bendito Padre Celestial, se está incubando, Señor, ahí en el nido, donde en el tiempo señalado, Señor, al extender las alas donde tendrá padres que le enseñarán a volar, a remontar el vuelo como ellos lo hacen hacia las alturas, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo de todo mi corazón y declaro bendición de lo alto a esta familia, Señor, de ministerio, en el nombre de Jesús. Y así sean bendecidos los varones, las mujeres, los jóvenes, las señoritas y los niños de esta tu casa, el taller del maestro, y de casas hijas. Jesús viene pronto y remanente, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Hoy te damos la honra y la gloria y te damos todo el honor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.